Este salmo, yo he hablado mucho de este salmo, pero por más que usted hable de este salmo y de toda la palabra, nunca alcanza a fondo. Porque usted no puede predicar un mensaje de una porción bíblica y ya pensar que lo predicó todo. Esto es como Jesús enseñó, este es como ríos de agua viva, que esto no tiene fondo. Quiero hablar del tema, ¿por qué fracasan los ministerios? ¿Por qué fracasan los ministerios? Y aquí tenemos una fotografía espiritual de cómo esto trabaja. Yo he conocido y conozco, como siempre menciono en algunas de mis predicaciones, muchas personas que han fracasado en los ministerios. Porque no entienden, no visualizan el mapa. Usted ve, la palabra es como un mapa. Cuando usted camina por las carreteras de la palabra de Dios, usted nunca se va a extraviar, como la palabra enseña. Pero una vez que usted se sale de los perímetros y las enseñanzas que el Señor nos regaló para que seamos triunfadores y victoriosos, si usted se sale del camino, se va a extraviar y nunca va a alcanzar nada. Es como el que va manejando. El que va manejando, hermanos amados, se sale de la ruta correcta y hasta un choque puede tener y hasta perder la vida. Este salmo, usted lo sabe, es un salmo tan rico en mucha información, porque este salmo, de todos los salmos que el Espíritu Santo le reveló a David, le reveló el Salmo 1, que habla de dos personas nada más. Nosotros somos catalogados hoy día, y siempre ha sido así, si usted es rico, si usted es pobre, si usted es, educado, si usted es iletrado. La sociedad lo clasifica a usted así. La sociedad le pone a usted etiquetas, y con esas etiquetas que le ponen a usted, lo clasifican. Este es inteligente, este no es inteligente, este sabe mucho, este no sabe nada, este es educado, este no es educado. Esas son las etiquetas que la sociedad pone. Pero en este salmo el Señor nos enseña algo importante, que delante del Señor esas etiquetas no existen. Delante del Señor simplemente existen dos cosas. Si usted es un bienaventurado, si usted es una persona que conoce y le sirve al Señor y le ha entregado su vida al Señor, o si es una persona impía, ¿ve? Solamente o justo o impío. A Dios no le interesa que usted sea rico, a Dios no le interesa que usted sea una persona educada, o que sea pobre, o que tenga o no tenga. Eso no le interesa para nada al Señor. A Señor lo único que le interesa, la alabanza del Señor, es que usted sea persona, ¿a qué grupo yo pertenezco? Porque aquí solamente se habla de dos personas, del bienaventurado y del malo. Y es interesante notar porque la palabra nos enseña, cuando usted lee este salmo, el tema es ¿por qué fracasan los ministerios? Y le voy a decir la razón. Este salmo número 1 que está aquí nos habla, alabanza al nombre del Señor, no simplemente de dos personas, sino también nos enseña, hermanos amados, cuáles son las semillas para que una persona tenga un ministerio fructífero. No simplemente fructífero en lo terrenal, que Dios le bendice y le multiplica, sino en lo espiritual. Y lo más importante para las cosas del Señor no es lo material, es lo espiritual, como Jesús enseña, buscar las cosas de arriba y las de abajo serán añadidas, o sea que tiene menos importancia, pero sí el Señor le va a añadir. Ahora yo creo que usted entienda qué simbolismo tiene esto, qué tipología tiene esto del Salmo número 1. Tiene muchísimas,
Pero una de las cosas que quiero hablar en este momento, alabanza el nombre del Señor. Usted debe de saber primero que, como usted ve en el Salmo número 1, el árbol es tipo del creyente. Y el árbol también es tipo de lo que Dios le ha dado a usted. ¿Ve? El árbol lleva esa ideología de que no simplemente es una persona justa o impía, pero lo que Dios me ha dado a mí para yo cuidar. Y usted sabe que el árbol es símbolo también de lo ministerial, de las cosas del ministerio. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, verso 12. Génesis capítulo 1, mire el verso 12, es importante que usted lea la palabra del Señor. Génesis 1, 12, sea el nombre de Jehová glorificado. Cuando miramos la palabra, tenemos que mirarla con los ojos del Espíritu. Dice Génesis 1:12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. O sea, el árbol da según su semilla y según su género. Cuando aplicamos esto al mundo ministerial, alabanza el nombre del Señor, entonces nos damos cuenta, hermanos amados, que cuando Dios da una semilla ministerial a una persona que es simbolizada por un árbol, no todos los ministerios son iguales. O sea, Dios pone una semilla diferente. Dice, según su género. Cada árbol tiene su propia identidad. Cada árbol tiene su propia semilla. Cada árbol tiene su propio fruto. Ahora, cuando usted conoce un poco de agricultura, se da cuenta que no todos los árboles producen al mismo tiempo que los demás. Si usted siembra, por ejemplo, una palma de coco y siembra, por ejemplo, un árbol de naranjas, le aseguro que va a comer naranjas mucho tiempo antes que comer cocos de la palma. Pues ese principio, esa ideología, es lo que pasa en el plano ministerial. O sea, si Dios te da un llamado a ti, estamos hablando aquí de llamados genuinos, no llamados ficticios, ni llamados que personas se ponen y como yo predicaba creo que antenoche, usted no puede estudiar para ser pastor. Usted no puede decir voy a una universidad y voy a graduarme, coger todas las clases de teología y de escatología porque voy a ser pastor. Eso no funciona así. Porque ser pastor es un llamado, como mencionaba yo, que viene directamente de Dios y Dios lo da a quien Él quiere. Usted puede estudiar muchísimo para ser pastor, graduarse de muchas universidades, estudiar lenguajes semíticos, pero eso no significa que usted es pastor. Usted tiene mucho conocimiento, mucha enseñanza bíblica, pero cuando usted predica, quien habla es usted, no habla el Señor. Porque es el pastorado o cualquiera de los 5 ministerios que Dios habla claramente en Efesios 4:11, son dados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, claro, cada persona que Dios ha llamado genuinamente, póngale que sea la oficina de pastor, una vez que esa persona tiene llamado de Dios genuino, que es pastor, entonces esa persona dice, ahora yo voy a estudiar muchísimo. Voy a estudiar la palabra, voy a estudiar todo lo que encuentre, porque yo quiero que Dios me encuentre aprobado, como quien puede cortar, enseñar, disertar la palabra de verdad, como dice el Espíritu Santo a través de Timoteo. Pero porque yo estudie, no me clasifica a mí para ser pastor. ¿Ok? Y mencionaba también que ese es el error que pasó hoy día. Mucha gente dice voy a estudiar para pastor o voy a estudiar para evangelista y después que cogen unos cursitos por ahí, quién sabe, un par de años, 3 años, lo que sea,
Ellos piensan que ya son evangelistas y son pastores, pero no. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican, los que construyen. Ahora, lo importante es saber que Dios te llamó. Lo importante es saber que Dios autorizó tu llamado. De ahí entonces tú dices, voy a dedicarme al estudio de la palabra, como la palabra nos enseña, que estudiar la palabra, dedícate a la lectura, dice el apóstol, el Espíritu Santo lo pone el apóstol, dedícate a estudiar la palabra, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Pero ya yo sé que Dios genuinamente me llamó para pastor. No que fue que 2 o 3 hermanitos se unieron a una iglesia y me ungieron y me pusieron de pastor. Eso no funciona así. Y que haya 2 o 3 miembros de una familia dijeron, vamos a ponerle pastor a esta persona porque es familia o primo del otro. Eso no funciona así. Y como les acabo de mencionar, el árbol es prototipo del creyente. Y aquí es prototipo también de una misión ministerial, ya sea la que sea. Ahora, después que Dios me llama a mí un pastorado, yo me educo, me lleno de él. Esto tiene que ser un paralelo, ¿sabe, hermano? Porque a veces el mucho conocimiento se convierte en enemigo de la fe. Se lo repito. El mucho conocimiento a veces se convierte en enemigo de la fe. Esto tiene que haber un balance. Esto se estudia la palabra, se escudriña la palabra y se aprende mucho de la palabra, pero sabiendo, como dijo el apóstol, no vengo a vosotros con palabras de hombre, sino con sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Porque de qué me vale a mí que yo sepa mucha palabra, mucha Biblia y Dios no me llamó, y cuando predique quien hablo soy yo. Seco, la gente no se convierte, alabanza el nombre del Señor, y muchas cosas negativas pasan. Y esos ministerios, pues como no son del Señor, pues no persisten, se quedan. Ahora, el tema es por qué fracasan muchos ministerios. Y hemos conocido, alabanza el nombre del Señor, todas estas cosas, amén, en muchas personas que hemos conocido. Si usted mira el Salmo número 1, amén, cuidadosamente dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Ya hemos hablado de ese tema. Bienaventurado es una persona millonaria espiritual, una persona que está lleno de la presencia de Dios. Eso es lo primero que tiene que suceder. Yo tengo que ser un millonario dentro de la palabra de Dios, dentro de la presencia de Dios, donde Dios me está levantando para usarme como un árbol. Pero Jehová entonces comienza aquí a dar ciertas señales. ¿Cómo es que crece un ministerio? ¿O cómo es que un ministerio fracasa? Usted ha visto y conoce muchos hermanos que están en las iglesias y se le mete ese afán de querer ser pastor. Yo no sé por qué, hermanos amados. La gente tiene ese afán de que quieren ser pastor. Ellos no saben de lo que están pidiendo. El pastorado es bien doloroso, bien triste, bien amargo. Amén. Mucha persecución. Claro, pero tiene grandes victorias y grandes bendiciones de Dios. Ahora, dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Es interesante. Lo primero que un hombre de Dios tiene que tener es saber qué consejo usted tiene. En el hebreo hay 2 palabras principales. Hay más, pero las más importantes para consejo. Una es exar. Exar es consejo, pero consejo humano. Consejo, hermanos amados, donde alguien te asesora, donde alguien te ayuda y te dice, mira, debes hacer esto, lo otro. Pero ese no es el consejo de Jehová. Ese es un consejo humano que se da a cualquier persona, usted le aconseja, pero no es un consejo divino. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, hay otra palabra que es la que se usa aquí, es la palabra musar. Musar es consejo divino, donde Dios te corrige, donde Dios te enseña, donde Dios te educa. Lo primero que debemos de saber es que nosotros como personas que Dios nos llamó a nosotros,
tenemos que ser aconsejados por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios. La riqueza que me convierte a mí en millonario, en bienaventurado, es que yo tengo una conversación con el Señor día a día, semana a semana, mes a mes con Él, que yo me estoy enriqueciendo del consejo de Dios. Mucha gente anda buscando consejo a Villegas y todo el que llega. Usted ve gente que se llaman pastores o evangelistas y el primero que escuchan en la televisión dice que gloria a Dios, una persona confundida. No tiene raíces. Cualquier falsa doctrina no la pueden identificar. Cualquier falsa doctrina no la pueden filtrar porque no tienen el consejo divino. ¿Ve? Y eso por eso es que usted ve muchos ministerios, iglesias que se derrumban, se caen. ¿Por qué? Porque Jehová realmente no les respalda. Alabanza el nombre del Señor. Aunque su palabra no regresa vacía, amén, y toca a personas, esa persona no tiene un llamado genuino de Dios. Y por eso es que usted escucha a muchas personas, como yo digo, ay, ese hermano Dios lo usaba, yo lo conozco, si él predicaba y la gente se convertía, pero a esa persona le sucedió lo que dice el Salmo 1. Porque si no sigo las instrucciones de Dios, que aquí están claras en este Salmo número 1, claramente, yo fracaso. Porque en el mundo espiritual vienen muchas situaciones, muchas batallas, mucha gente negativa, mucha gente que te quiere aconsejar erróneamente. Y como tú no estás en el consejo genuino de Jehová, en el consejo que la palabra enseña, el musar, el genuino, no es el consejo exacto que es humano, pues yo fracaso. Y por eso ustedes muchas veces le llaman pastor. El pastor fulano, ¿dónde está él? Oh, él cayó. Ese hombre, su iglesia se cerró. Ese hombre no siguió más a Dios. Ahora está vendiendo muebles en una mueblería. O ahora está vendiendo guineos maduros en la plaza del mercado. ¿Qué pasó con él? No siguió nunca el consejo de Dios. Y esto es doloroso, se lo voy a decir por experiencia personal. Porque en un ministerio largo, que florece, que Dios convierta a las personas, hay que tener mucha paciencia. Y hay personas que no les gusta la paciencia. La paciencia tiene que venir desde el cielo, porque somos impacientes. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta caminando con Jehová ya 41 años, lo conozco un poco mejor, con 41 años, que a Dios no le gusta la velocidad. Dios demanda paciencia. Tuvo un pueblo 40 años en el desierto en un viaje que duraba 11 días. Porque no hubo paciencia. Alabanza el nombre del Señor. Y gente que dio de ministerio que tuvo que tener paciencia. Hubo gente, hermanos amados, como Caleb, un hombre de Dios, que llegó un momento a sentir impaciencia. Cuando Dios me va a dar esto, le dijo a Josué, que me dé ese monte, pero yo le había cumplido con su cuota. Y Jehová le dio el monte a través de las manos de Josué. Pues así pasa a las iglesias, hermanos amados. ¿Cuánta gente hay volátil que Dios me llamó, que Dios me puso? Desde 5 años no llegan. ¿Por qué? Porque fueron llamados por ellos mismos. Ahora, cuando usted mira la semilla del Salmo 1, dice, esto es lo que yo tengo que seguir para ser triunfador en el área que Dios me ponga. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Usted no puede estar, hermanos amados, lidiando. Esa palabra que está ahí que dice malo es cacos. Y es la misma palabra que se usa en el verso 4. Cacos, malos, gente impía, gente de mal corazón, gente que planifica maldad. Dios no te quiere con esa gente a ti. Esa es la peor serpiente que tú puedes tener. Como uno tiene que mantener su distancia. Uno le predica al pecador, le enseña la palabra al pecador, si hay que enseñársela, pero usted no participa, como la palabra dice esto, mire esto, en consejo de malos. Usted no sigue lo que el impío le dice. Hay gente que dice, tal persona en el trabajo
me dijo esto, te daste un cigarrillo en la boca. Eso es lo que tú sigues. Tú no tienes el consejo de Jehová. En esto se necesita el consejo de Jehová y solamente viene de él. Para que el ministerio diga, es un ministerio largo, ¿sabe? Moisés tuvo, hermanos amados, tantos años ministrando, Josué igual, Caleb igual, ministerios de larga distancia, porque eran hombres, hermanos, que se mantenían en el centro de la voluntad de Dios. Es raro, hermanos amados, hoy día, si usted mira los ministerios, no son ministerios muy largos. Ministerios de 5 años, de 10 años, ya a los 15 años están tomando cerveza. Porque se apartaron totalmente de la enseñanza bíblica. Y no se olvide, como dije, hemos leído Génesis capítulo 1, versículo 12, que el árbol según su género, da sus frutos según su género, según su semilla. Por tal razón, Dios reparte ministerio, pero cada ministerio tiene su propia semilla. Y Dios reparte ministerio y cada árbol es diferente. Cada árbol que está en la iglesia que Dios ha llamado, unos van a dar fruto primero, otros después, y otros van a tardar muchísimo. Por ejemplo, como la palma de coco, que tarda muchos años en dar coco. Pues así son los ministerios, hermanos amados. Yo no puedo, hermanos amados, dejarme llevar por la corriente del mundo y vengo con esa historieta de que Dios me llamó, que estuve en la iglesia, entonces ya se fue, por allá anda por allá levantó una casucha, amén, y empezó a predicar y hoy día está predicando doctrinas erróneas. ¿Qué pasó con esa persona? Pues sencillamente pasó que no supo esperar en Dios. ¿Ve? Porque, hermano, si usted siembra una planta, un árbol de fruta, usted no puede ir a buscar frutas si el árbol no echa ni flores. Usted no puede ir a buscar naranjas en ese árbol si las naranjas están pequeñas y están verdes. Usted tiene que dejar, escúcheme bien, los mismos árboles. Cuando la fruta llegó a la posición que tiene que estar en tamaño y en sabor, el mismo árbol deja caer la fruta. ¿Alguna vez usted ha ido a un árbol de mango? Que ve muchos mangos maduros debajo del árbol. ¿Qué pasó? Pues que el mismo árbol tiró las frutas hacia abajo porque llegó el momento de que tenían que dejarlo caer para que la gente se los comiera. Pero usted, hermanos amados, no puede buscar fruto en un árbol que es tan verde, que no ha crecido, que no se ha desarrollado. Así pasa con los ministerios. Gente que Dios ha llamado posiblemente, pero no se han dejado madurar ni crecer. Porque viene alguien por ahí de parte del diablo, le mete la cabeza muchas cosas. Mira que Dios te llamó, que tienes un llamado, que vete para acá. Y seguida coger la maleta y se monta en un avión y se van para allá. Y ya termina fracasado. Y bojacho, quién sabe, en otro momento dado. Y esa es la ilustración que Dios da en este salmo. Una de ellas, porque son muchísimas. Dice bien, mire esto, no anduve en consejo de malo. Ya yo sé que yo no puedo participar de la maldad y las conversaciones del impío. Eso afecta a mi relación con Dios. Esa es una brecha rota. Yo tengo que mantener cubrir mi vestimenta bien. ¿Ok? Por eso es que usted ve que hay gente triste, amargado, porque Dios nunca le dio crecimiento, porque ellos violaron las leyes espirituales. De la misma manera que si yo soy agricultor y siervo ese árbol de naranja que le estoy mencionando y quiero comer antes de tiempo, ahí no va a haber nada. Y si hay, están pequeños, están verdes, no sirven. No ha llegado a la madurez. Ese árbol tiene que llegar a su madurez natural. Él mismo llegue a esa madurez. Y cuando la naranja esté a punto de comer, el mismo árbol la deja caer. Y usted se da cuenta que a veces huele mucho. Usted huele las frutas que están en el piso porque despiden el perfume que le pertenece. Así es ministerialmente hablando, hermano. Ahora, si usted mira bien, dice la palabra, ni anduvo en camino de pecadores. Esta es una palabra, usted sabe, cuando Moisés habló a Jehová, allá en Éxodo 33:13, dice, muéstrame tu camino para que ande por él y te conozca y te pueda ver.
es importante que entendamos que el que tiene un ministerio tiene que caminar por el camino, ¿ok? Que Dios le ha mostrado. Y Dios va contigo, ¿me entiendes? Pero tú no te puedes salir del camino que Dios te ha puesto porque te vas a ir tú solo. Y ahí llegan los fracasos. ¿Cuánta gente hoy día yo escucho que quieren ser pastor? Y como Dios no los ha llamado, ellos mismos se ponen. Y allá van y se rentan una casita ahí pequeña y ahí meten 2 o 3 tontos. Y los que están ahí están siguiendo a una persona sin cabeza, a alguien que Dios no llamó. Y él está peleando ahí, haciéndose creer que es pastor, y pelea y dice, Dios me reveló, Dios me dijo, todo es mentira. Dios no reveló nada. Y usted los ve poco a poco que comienzan a llegar de nuevo a la iglesia. Realengos. Después de andar por ahí, usted los ve que llegan por la iglesia aquí a buscar. Porque se dieron cuenta que Dios le estaba alimentando, pero ellos por sus propios caprichos y deseos se fueron y ahora Dios los avergüenza. Ahora mire bien la palabra, hermano, dice, mire esto, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. El hombre de Dios no participa de encarnecer gente, ¿ok? De esas conversaciones corruptas donde se mancha. Pues es importante, hermano, de que uno tiene que tener mucho cuidado quién se acerca a usted a hablarle. Porque a veces la gente viene con malas intenciones y usted participa de pecados con esa gente porque Dios no te quiere ahí. Pero tú sigues empeñado. Tú te quieres ganar más al impío en sus conversaciones que la santidad del Señor. Ahora, nótese algo interesante, dice la palabra del Señor. Ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino, ¿cómo pusieron el ministerio? Verso 2 nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El hombre de Dios tiene su mente siempre centrada en el Señor. El hombre de Dios, su mente está llena de las cosas del Señor. Su delicia. Y es interesante porque esta palabra delicia que se usa aquí, alabanza el nombre del Señor, está hablando de un banquete. Como el que un banquete que hay mucha comida sabrosa, es la ideología, que está sentado comiendo de la bendición de Dios, de la dulzura de Jehová. Esa es la idea en este verso de este Salmo número 1. O sea, el hombre de Dios tiene que apartarse, hermanos amados, de las conversaciones corruptas del impío, tus amistades, quien te llama, que te están mandando texto todo el tiempo, esa gente, y concentrarte tú en la palabra de Dios. No se olvide que esta gente, sus pensamientos son corruptos y ofenden la presencia de Dios. Hay mucha gente que le han enseñado tantas cosas trastornadas, que dice, ay, ese hermano como Dios le usa, ese hermano no se sometió a Dios, fue desobediente, por eso está sorprendido. ¿Y por qué cayó? Porque ahora está sirviendo al diablo, porque nunca practicó lo que la palabra enseña. Saber esperar, no es fácil esperar, créamelo, no es fácil esperar, pero así es que Dios trabaja. Jehová no anda en motocicleta, hermanos amados, en velocidad. Poco a poco te va enseñando. Y las cosas de Dios, como siempre le menciono, tienen un calendario. ¿Ok? En el tiempo preciso de Dios, Dios hace las cosas. Y es ahí que hay que tener cuidado, porque a veces el diablo viene y te quiere confundir la bendición de Jehová con algo de él. Y te da algo el diablo a ti y te hace creer que fue Jehová. Así pasa mucha gente aquí. Y en el mundo, usted que me está viendo en Chile y en Perú, en Japón, donde sea, apréndase esto. Escúcheme bien. Mire, viene el diablo y te hace creer que lo que recibiste es de Dios. Y tú dices, Dios me está bendiciendo, hermano. Dios no te está bendiciendo, es Satanás. No es el Señor. El Señor nunca viola su palabra. ¿Cómo yo voy a aprender a manejar, por ejemplo, y dice ahí, cuando la luz roja se encienda, detenga su auto? Y yo no, encendió la luz roja y sigo caminando. Viene el policía y me da un ticket.
No se puede violar los principios que están establecidos. Así es la palabra del Señor. Esto es un mapa. Ahora mire bien, dice la palabra, y en su ley medita de día y de noche. 12 horas de noche, 12 horas de día. Su mente está llena 24 horas. En su mente no hay cabida para cosas mundanas. Porque usted está lleno de la presencia, se supone que esté lleno de la presencia de Dios. Y mucho más si usted tiene un llamado genuino de Dios. Donde yo tengo que estar meditando en la palabra de día, de noche, leyéndola, estudiándola, predicándola, enseñándola. Tengo que estar centrado ahí. ¿Ve? Es importantísimo. Porque la semilla... Usted se da cuenta allí en Efesios 4:11, que dice que el Espíritu Santo hizo unos pastores, evangelistas, maestros, profetas, alabanza en nombre del Señor. Esas son las diferentes semillas de ese árbol. Hay personas que tienen esto tan confuso y tan confuso, que Dios ha llamado personas para ser maestros, pero no para ser pastor. Entonces ellos piensan que usan la misma camisa. Mire, cada ministerio tiene su propia vestimenta. Usted ve un policía junto con un bombero, sabe cuál es quién. ¿Por qué? Porque el policía tiene un uniforme de policía, el bombero de bombero. ¿Ve? El policía no se va a poner un traje de policía y decir yo soy bombero, porque no tiene identidad. Entonces hay gente que dice, soy maestro, Dios me llamó para ser maestro, y póngale que Dios le haya llamado para ser maestro. Y dice, bueno, como sabe tanto, vamos a ponerlo de pastor. Eso es erróneo. Porque Dios nunca lo llamó para pastor. Y porque Dios me llame a mí para ser maestro, no implica que yo soy pastor. ¿Sí? Si Dios me llamó para otro ministerio, no implica que yo voy a usar los ministerios como yo quiera, porque no funciona así. Alabanza el nombre del Señor. Yo tengo que ser lo que Dios me ha dado. Ahora, si Dios quiere añadirme a mí y darme otro ministerio con una vestimenta diferente, ¿ve? Y me pone la vestimenta de pastor, pues ya yo tendría dos vestimentas. La vestimenta de pastor y la vestimenta de maestro. Pero no porque yo sea pastor soy maestro. O sea evangelista. Y eso es lo que está matando a la iglesia. Mucha ignorancia entre hermanitos y hermanitas. Ay, como ella sabe tanto, vamos a poner de pastor a doña Julia. Que mira, está en la banca ahí, como ella sabe tanto, de la escuela bíblica la ponemos de pastor, lo ponemos de pastor a él. No funciona así, hermano. Cada uno en la posición que Dios le haya puesto. Claro, Dios tiene hombres orquesta. Son pocos, son raros, no se conocen tanto. Dios le ha dado el llamado de pastor, de evangelista, de maestro, de profeta. Alabanza el nombre del Señor, hombre 5 estrellas. Pero esos son casos raros. A otros Dios le da, el Espíritu Santo le da un don, a otros 2. A otros Dios le usa en tres dones. Pero poco que usted se encuentra con un hombre que Dios le usa los 9 dones. Son casos excepcionales, son misterios divinos de Dios. Cosas que Dios hace porque las quiso hacer, y la misma persona que ha recibido todos esos beneficios ni sabe por qué Dios le dio todas esas cosas. Un día tal vez el Señor le diga, te di todas estas cosas porque decidí dártelas. Pero hermanos amados, en esto no se puede imitar. El perfume no se puede imitar, hermanos amados. El perfume no se puede falsificar. Eso fue lo que Jehová habló a través de Moisés. ¿Ok? El que falsifique el perfume de la presencia, yo lo talo, lo corto. Yo no puedo aparecerme aquí, hermanos amados, diciendo yo soy pastor cuando yo sé que Dios nunca me llamó al pastorado. Tal vez me puso allí una iglesita de esas chuecas en la cocina con 3 hermanitas y me pusieron allí de pastor y yo creo que Dios me puso. Mentira del diablo. Este pan hay que partirlo bien. Y yo me caso de enseñarle
a la iglesia local, al mundo entero. Recibo tantos y tantos correos electrónicos. Pastor, pero mire, la palabra ahora es que yo la estoy entendiendo. Llevo 30 años sentado en una iglesia. Y ahora es que estoy aprendiendo la palabra. ¡Qué vergüenza me da! Bueno, son personas que han perdido el tiempo porque nunca le han enseñado la palabra como tenían que enseñársela. Y ahora el Señor en su misericordia, alguien me llamó y me dijo, mire pastor, la gloria sea para el Señor, pero usted está estremeciendo el mundo entero. Yo digo, no soy yo que estoy estremeciendo el mundo entero. Es el Señor que está estremeciendo el mundo entero. Porque lo mío es enseñar la palabra tal y como es. Predicarla tal y como es. De lo demás, yo me lavo las manos como Pilato. Yo reconozco y entiendo que todo lo que yo tengo es porque me lo ha dado, por su misericordia. Y cada día le doy la gloria y le honro. Y le doy gracias por lo que me ha dado, porque yo no soy merecedor de todas estas cosas. Pero en su misericordia le plació a Él ponerme esas cosas en mis manos. Entonces yo tengo que honrar al Señor. Tengo que honrarlo y cuidar las cosas que me ha dado. Como dice la palabra aquí, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores, de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esa es la delicia del verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios. Llenarse de Él. Y saber que donde quiera que uno va, Él va con usted. Que usted no tiene que, hermanos amados, estar ayunando 40 días para sentir la presencia de Dios. Porque ya usted está curado, ya usted está lleno de Él. Y como está lleno de Él, porque usted saca tiempo diario con Él, hablar con Él. Seguida que se sienta o se arrodilla a hablar con Él, rápido Él le habla. No hay que estar con un martillo rompiendo concreto, Señor, háblame. Eso significa que usted está vacío y seco. Alabanza en nombre del Señor. Porque cuando el agua tiene pluma, cuando usted seguida que le da la primera vuelta, sale el chorro de agua. No tiene que estar martillando la tubería para que salga agua. Y eso son las cosas que la gente no entiende, hermanos amados. ¿Por qué muchos ministerios se caen? Este es el patrón. Ahora mire bien, versículo número 2, parte B. Y en su ley medita, mire esto, de día y de noche. Dice de noche, sí, de noche. De día. Usted está todo el tiempo meditando en el Señor, sabiendo, yo siempre le enseño a mis discípulos, donde quieran que estén, de practicar la omnisciencia y la omnipresencia del Señor. Saber que que el Señor está presente delante de nosotros. Que tenemos que cuidar cómo caminamos, lo que hablamos, lo que decimos, qué amistades usted coge. Porque, hermanos amados, mire, como dice el dicho, que el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Usted sea personas que un fracasado me va a enseñar a mí o a usted. Que una persona fracasada, ministerialmente hablando, le va a enseñar a usted. Nada, no tiene nada que decir, un fracasado, una fracasada. Tiene que acercarse a personas triunfadoras, personas victoriosas. Personas que representan a Cristo genuinamente. Ahí. Pero te va a pegar un charlatán que se pasa todo el tiempo maldiciendo y hablando malo en el trabajo. ¿Ese es tu guía? Está más ciego entonces que Satanás. Ahora mire bien, verso 3. Mire cómo Jehová habla y dice cómo va a ser el ministerio de una persona que no practica las primeras cosas que se hablan en el verso 1 y 2. No anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se siente en silla de encarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué sucede con ese ministerio? ¿Qué sucede con ese ministerio? Bueno, aquí está el mismo Espíritu Santo hablando. Dice, será como árbol plantado. Nótese plantado. No dice que nació silvestre. Porque hay muchos árboles que nacen silvestres. Porque los pajaritos vienen y se comen las semillas, se la traen y luego la depositan por allá.
y esa semilla produce otro árbol. Esos son los segadores de Jehová, de la naturaleza. Pero aquí no. Aquí es plantado. Cuando alguien planta un árbol, primero lo escoge. Usted va y se compra un árbol, lo escogió. Entre muchos escogió uno. Y escoge un árbol bueno. Usted no coge un árbol podrido. Y cuando llega a su casa, usted prepara un lugar en su casa, en el patio de su casa. Saca la hierba mala, saca los gusanos, saca todo lo negativo, le echa abono, lo prepara y usted lo planta. O sea, que alguien lo escogió a usted y lo trasplantó y lo plantó él mismo en un lugar. ¿Cuál es el propósito de que Dios plante un ministerio simbolizado en un árbol? Que dé fruto, que produzca. Porque ¿para qué usted va a sembrar un árbol para que no sirva para nada? Échalos a secas nada más. ¿Cuántos árboles secos hay en las iglesias? Montones. Nunca se cuidaron. Pero nótese que cuando Dios planta un ministerio, lo planta en un lugar donde se pueda alimentar de su presencia. Cuando usted mira bien la palabra, dice esto, mire, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Usted ya sabe, hermano, que el agua es tipo del Espíritu Santo de Dios. Ningún ministerio que no está plantado junto a la presencia de Dios no florece. ¿Cómo usted va a plantar un árbol encima de piedra? Se murió, se secó. Entonces Dios dice, el ministerio que te he dado, lo he plantado cerca de mi presencia, para que te estés alimentando siempre de mi presencia, para que ese árbol crezca fuerte, alto, grande, ancho, frondoso, como yo lo quiero, y dé frutos. Pero los frutos no van a ser cuando tú quieres. ¿Ve? Por eso le mencioné al principio de que hay, hermanos amados, muchos tipos de árbol. Porque un árbol de limón da más fruto primero, hermanos amados, que otros árboles. Si usted siembra tomate, va a comer tomate en una semana. Si siembra coco, no. Entonces, por eso dice Génesis 1:12, según el género que tiene, según el llamado, según lo que Dios te dio, según la semilla de germinación espiritual que Dios puso en ti. Hay ministerios que son más cortos, porque, hermanos amados, una planta de tomate se muere más rápido que una palma de coco. Y en ese asunto, en un misterio, Dios da ministerio a personas de cortometraje. Dios da ministerio a personas de alcance medio. Dios da ministerio a personas de muchos años de vida. Usted ve, hemos conocido evangelistas, por ejemplo, que ancianos y todavía están predicando porque Dios les dio un árbol, una semilla de largometraje. Alabanza en nombre del Señor. Y siguen dando fruto. Porque los ministerios tienen primavera, tienen verano, tienen invierno, hermanos amados, y tienen otoño, los ministerios. Y cada ministerio pasa por etapas. Un ministerio de momento se conoce, Dios usa a la persona, muchas cosas, y luego cuando comienza a llegar el otoño de ese ministerio, hermanos amados, las cosas se ponen más tranquilas, hasta que llega, quién sabe, su temporada de invierno. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Se da cuenta? Dios sabe, como dice en Génesis 1:12, de acuerdo a la semilla que tiene ese árbol, y yo lo cuido y lo protejo y no caigo y no pierdo la bendición de Dios, porque yo he sabido cultivar mi ministerio. Hay que cultivarlo, hay que echarle agua. ¿Qué es eso, hermanos amados? Orarle al Señor. Hay que buscar su presencia. Eso es cultivando.
cultivando su ministerio, cultivando lo que Dios le ha dado. Hay gente que son, hermanos amados, demasiado irresponsables con las cosas que Dios le dio. Le dan más importancia al trabajo personal, le dan más tiempo al trabajo personal. Su tiempo principalmente para las cosas del trabajo, para las cosas del Señor las tratan así como de sobra. Sí, hoy no voy a la iglesia porque estoy tan cansado del trabajo y quiero descansar bien porque mañana tengo que volver a trabajar para mi trabajo. Y entonces falta a la iglesia un día, falta a la iglesia 2 días. Y esas son cosas que están marchitando tu ministerio. Tienes un ministerio marchito, casi seco. Lo más triste es que se ve, hermanos amados, un árbol que una vez estuvo frondoso, lleno de flores, de fruta, y verlo hoy día seco, apolismado, muriéndose. Así pasa con muchas personas. Y uno no quiere eso, pero el descuido espiritual. Como dice la palabra del hombre que pasó junto a la cerca del perezoso. Miré, tomé consejo y lo puse en mi corazón. Y toda estaba llena de ortigas y plantas malas. Porque hubo un descuido espiritual. Y es importante, hermano, que por eso es que se ven hoy día ministerios raquíticos. Ministerio sin poder. Ministerio sin palabra. Ministerio sin unción. Ministerio, hermanos amados, que Dios nos respalda. Ando buscando un hombre que se ponga en la brecha. Ese dormilón que se pasa durmiendo todo el día, que no hace nada, que yo le he llamado. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Alabanza en nombre del Señor. Por eso usted ve tanta gente pasmada y se pasa, yo tengo un ministerio. ¿Dónde está? Dios me llamó. ¿Dónde está? Yo no te voy haciendo nada. Dios me llamó a mí. ¿Cuándo te llamó? Porque si Dios te hubiera llamado, te hubiera rebeldecido algo, pero yo te veo a ti más muerto que Drácula. Y eso es lo que pasa con muchas iglesias. El que Dios llama da fruto. Ay, que Dios me llama hace años. ¿Cuándo te llamó? Yo no he visto todavía nada, ningún fruto de tu ministerio. En ninguna manera. ¿Dónde está? Muéstramelo. Porque por sus frutos reconoceréis. No deja de decir que tiene un llamado de Dios cuando está más seco, hermanos amados, ahí. Todo pasmado y seco y seca. Muéstrame tus frutos. Y te digo si es cierto que Dios te llamó. Estás ahí abostezando todo el tiempo y diciendo que Dios te llamó. Sal de ese sueño ya. Y arrepiéntete. Tal vez Dios te llame de verdad. Bendito el nombre del Señor. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, versículo número 3, que da su fruto a su tiempo. Ahora, aquí es que entra la paciencia. Cuando yo me convertí, yo me acuerdo que a mí me querían ponerme esa mentalidad de que rápido, Orona. Coge una Biblia y sal por ahí porque Dios te llamó. Hermanos, yo no funciona así, hermanos amados. Yo aprendí, me metí en la palabra a escudriñar lo que es eso. Que da su fruto a su tiempo. Como le dije, el árbol de naranja no va a echar naranja antes de tiempo. Primero hay que echar flores y después naranjas y después hay que esperar que se maduren y luego hay que esperar que el árbol la deje caer. Las estaciones de un ministerio. Ahora mire bien, dice la palabra del Señor, y su hoja no cae. La hoja significa la personalidad del árbol. No cae. Porque está junto a corrientes de agua, está en la presencia del Señor, está cultivado, le da tiempo al Señor. Y todo el tiempo que usted invierta, ¿usted ha visto los inversionistas? La gente que invierte, no invierte para perder. Una persona que invierte dinero no lo hace para perder su dinero. El que invierte dinero lo hace con el propósito de ganar más dinero. Porque ¿quién va a invertir $100,000 para perderlo? Tendría la mente vacía. El que invierte $100,000 quiere ganarse 200,000. ¿Ve? Pues Dios ha invertido mucho tiempo con nosotros. ¿Y qué tú has dado? Dios perdió su inversión contigo. Así hay muchos derrotados. Ay, yo era pastor, pero las pruebas y las luchas, mire, y ahora están en una baja bojacho. Ay, yo antes buscaba de Dios.
Yo me levantaba temprano a las 4 de la mañana y me acuerdo que llegaba al templo a orar y llegaba al templo buscando de Dios. Y ahora estás durmiendo y roncando en la casa. Ay, yo quiero vigilar, yo quiero vigilias de poder, pero se dan vigilias de la iglesia y uno viene. ¿Cómo se va a dar vigilia de poder si tú a la vigilia de la iglesia no aparece esto? Se le está buscando excusas. Ay esto, ay lo otro, ay aquello. Mentira. Ya no hay el espíritu, ya no hay ese fervor, ya no hay ese deseo, ya no hay esa pasión como antes. Ahora simplemente eres hojas nada más. Que cuando Jesús fue al árbol a buscar que comer no halló nada. Y la maldijo. Porque cuando un ministerio no da nada, no le cuesta otro remedio al Señor que se seque de una vez. Porque perdió el tiempo, no buscó mi presencia como yo lo motivé. Ahora mire bien, y todo lo que hace prosperará. Esa es una medida. Yo tengo que ver la prosperidad de Dios en mi ministerio. Porque Dios quiere que yo prospere. No esa prosperidad mundana que andan por ahí, no estoy hablando de eso. Una de las garantías es que tú vas a prosperar. No solamente vas a prosperar en lo espiritual, como el Señor dice, tendrás aquí en la tierra y en el cielo. De una manera yo comienzo a ver la prosperidad en mi vida, en el ministerio, en mi familia, porque es parte de la promesa de Dios, de que si yo soy fiel al Señor y lo busco, Dios no va a ser infiel. Porque hermano, si usted tiene un trabajador que trabaja para usted y trabaja 5 o 6 días a la semana y trabaja 8 o 10 horas, cuando él venga a buscar su cheque, usted no le va a decir, no tengo dinero para pagar. Usted sería un ladrón, usted sería un bandido. Se supone que cuando llegue su trabajador, después que trabajó una semana dura en el frío, en el calor, y venga a buscar su cheque, usted le entregue su cheque completo, porque trabajó. Así es el Señor. ¿Usted cree que el Señor uno trabaja incansablemente, día a día, noche a noche, enseñando, predicando, orando, buscando su rostro, y cuando se acerque a mí me va a traer no voy a traer el cheque? Y dice, ¿sabe, Orona? No tengo para pagarte. No el dueño del oro y de la plata. La prosperidad de Dios tiene que verse en su vida. Si usted está pasando, si usted tiene un llamado de Dios, y me estoy dirigiendo ahora a Europa y donde quiera que sea, si usted tiene un llamado de Dios y usted está un fracasado, es porque usted no ha sabido cultivar la presencia de Dios. Porque todos los hombres de Dios que yo veo bíblicamente hablando fueron hombres espirituales y prósperos. Dice que Abraham tenía tanto ganado y riqueza que no se podía ni contar. Lo mismo Isaac. Lo mismo, hermanos amados, Jacob, Salomón, David. Eran hombres prósperos porque Dios le prosperó por su fidelidad. Usted nunca vio a Salomón pidiendo prestado. Usted nunca vio a Abraham pidiendo prestado. Usted nunca vio a los amados, vio a Jacob pidiendo prestado. Porque ellos tenían de más. Dios dice, quiero que seas cabeza, no cola. Pero si usted es cola, que no puede pagar ni la luz, es porque ha sido una persona, hermano, indiferente a las cosas de Dios. Y como es indiferente, porque mire, hermanos amados, cuando hubo la sequía, amén, y no había comida en ningún lugar, Dios me enviaba a los cuervos para alimentar el día. Dios siempre protege y mantiene y cuida al hombre de él. Y le saca de las piedras, lo que sea. Pero si usted está pasando en crisis, en necesidad, es porque usted es una vaga, no ora ni busca de Dios, y usted también. Comienza a buscar la presencia de Dios y esa lista que tiene ahí de deuda que debe, Dios la desaparece. Es triste, hermanos amados, ver esto hoy día. Hombres que profesan ser hombres de Dios y se están comiendo un cable. Mujeres que profesan ser mujeres de Dios y se están comiendo un cable. Porque decimos nosotros los boricuas, los puertorriqueños.
Porque mucha gente me pregunta, ¿de qué país usted es pastor? Yo soy puertorriqueño. Pero si usted busca la presencia, busca el rostro de Dios, les piedra a Jehová, va a llegar el momento que tu hoja no cae. Y todo lo que haces vas a prosperar. Una bendición divina. Dios te suple, hace milagros. A veces tú no sabes por dónde va a venir el cuervo. Pero Dios te ha visto orando y clamando y dice, yo no puedo abandonar a mi siervo en este momento. Le quito a Acab y le doy a Elías. Y eso fue lo que hizo. Entonces, ¿por qué se está pasando esto en mucha gente, hermanos amados? ¿Cómo usted, hermanos amados, sirviéndole a un Dios tan rico, está viviendo en pobreza y en miseria? Eso como que no cuadra. Entonces usted tiene que quedarse callado. Porque si lo mandan a predicar un mensaje de bendición, de prosperidad espiritual genuina de Jehová, tiene que quedarse la boca callada. Porque usted es un fracasado. Nunca fue bendecido por el Señor por la vagancia que tiene. Pero cuando usted se para en un altar y dice, yo soy siervo de Jehová, le he servido tantos años y Dios me ha suplido todas las cosas que necesito y no me falta nada, ahora sí pueden aplaudir. Porque es un hombre que está no solamente predicando lo que dice, sino lo está viviendo en persona. Y es así que Dios nos quiere a nosotros. Muchos cristianos, hermanos amados, que le deben hasta a Satanás. Y se pasan pidiendo prestado en todas partes. Todo el tiempo. No doblan rodillas. No buscan del Señor. No honran al Señor. Y son cristianos y cristianas. Dice, todo lo que hace prosperará. Ahora dice esto, versículo 4. No así los malos. Mire esto, que son como el tamo que arrebata el viento. Esa gente van a ser arrastrados. Esa gente van a ser arrastrados. Así como cuando hay muchas hojas secas y viene el viento y las arrastra y se las lleva, así van a hacer con ellos. Va a ser arrastrado. No vas a tener nada. Ahora mire esto. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No tienen cabida en la congregación de los justos. Nunca honraron al Señor. Nunca se sometieron al Señor. Alabanza en nombre del Señor. Es importante, hermano, que usted aprenda y que estos mensajes que usted escucha, no simplemente los escuche con los oídos, escúchelos con el corazón y diga, por eso es que yo estoy así. Por eso es que yo estoy así. Soy un hipócrita, soy un hipócrita. Paso a la iglesia y mucha lengua, pero es de la carne y nada del espíritu. Porque no oro, no busco del Señor, me paso bochinchando todo el tiempo. En vez de gastar el tiempo que gasto bochinchando con la gente, lo usara en la oración, estuviera yo poderoso en el Señor. Y es importante que este salmo nos enseña tantas cosas, hermano. Mire, porque Jehová conoce el camino de los justos. Mire, el justo camina por un camino, pero no el malo. Un camino es establecido, ancho, ya delineado, eso es un camino, pero el malo no. El malo anda por sendas. ¿Qué es una senda? Es un caminito todo viroteado por el monte, lleno de fango. Por ahí camina en necesidad y en miseria, resbalando el impío. Ahora, ¿por dónde estoy caminando yo? ¿Por dónde estoy caminando yo? Estoy caminando por el camino de Jehová. Como dijo Moisés, muéstrame tu camino para que camines por él y te pueda ver y te pueda conocer. Esa es la pregunta. Muéstrame el camino, muéstrame la ruta correcta, porque estoy andando en una ruta completamente, en una senda resbalosa, de fango. Estoy viviendo en miseria. Es tu culpa. Es tu culpa porque cuando tú buscas a Jehová y le das el primado a él, no te robe lo que es de él. Ese es otro problema que está pasando. Gente que le roba lo que le pertenece a Dios. Y eso trae maldición.
lo dijo él. Maldición en tu casa y en tu familia. Porque lo que Dios te puso en el corazón que le dieras a él, no se lo estás dando. Y te lo echas en el bolsillo. Entonces él viene y te recorta. Te deja un año sin trabajo, 6 meses sin trabajo, y tienes un volcán así de grande de cuentas y deudas. Y cuando vengas a trabajar de nuevo, tienes que trabajar para las deudas que tienes. Cuando estamos sirviendo al dueño del oro y de la plata, ¿cómo es posible que tú le sirvas al dueño del oro y de la plata y vivas en miseria? Sirviéndole a un Dios tan rico y vives en una pobreza terrible. Hay un eslabón que no está conectado. Porque si estuviera conectado, en Puerto Rico hay un dicho que dice: de cualquier malla sale un ratón. Cuando Dios te ve a ti en crisis, dice: no, mi siervo no va a pasar necesidades. Yo le quito acá de la mesa y alimento a Elías. La viuda que me dio primero, que quería hacer una torta para morirse, yo le envié mi profeta. Y le di comida por muchos años. Porque yo honro a los que me honran. Los que me dejan, los religiosos, yo los mando para la senda. Por eso es que tener sabiduría de Dios. Y saber que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O eres religioso y estás en la iglesia comiéndote un cable, o eres un justo de Dios. ¿Cuál de los dos soy yo? La paz de Dios contigo, la bendición de Jehová abunde en tu vida de una manera especial. Dios te bendiga. Amén.